Buen día, en este video se va a estar desarrollando el siguiente ejercicio que hace parte del tema de análisis de varianza de experimentos con un solo factor. El ejercicio dice lo siguiente: una compañía farmacéutica desea evaluar el efecto que tiene la cantidad de almidón en la dureza de las tabletas. Se decidió producir con una cantidad determinada de almidón y que las cantidades de almidón a probar fueran de 2, 5 y 10%. La variable de respuesta sería el promedio de la dureza de 20 tabletas de cada lote y se hicieron 4 réplicas por tratamiento y se obtuvieron los siguientes resultados. Podemos ver en la imagen los diferentes resultados de este experimento de dureza versus el porcentaje de almidón. Y aparte de eso, pues contestar a 4 diferentes apartados. Primero, ¿hay evidencia suficiente que el almidón influye en la dureza de las tabletas? Hallar el ANOVA. B, realiza los análisis complementarios necesarios. C, si se desea maximizar la dureza de las tabletas, ¿qué recomendaría el fabricante? Y por último, verificar los supuestos. Bueno, para la solución de este ejercicio se va a realizar con la ayuda de la herramienta computacional Minitab, donde se agregaron los resultados del experimento de la siguiente forma. A partir de estos datos se realizó la ANOVA y las gráficas correspondientes. Bueno, ¿cómo se halla la ANOVA? Nos vamos a ir al apartado de estadísticas, ahí dentro de Minitab. Luego seleccionamos ANOVA y por último un solo factor. Nos va a aparecer una ventana donde vamos a seleccionar el porcentaje de almidón como factor y vamos a seleccionar la respuesta como dureza. Luego seleccionamos en el apartado de gráficas y vamos a seleccionar todas las gráficas de datos y además las gráficas de residuos para verificar los supuestos, que es el punto D. Bueno, a partir de lo seleccionado vamos a tener cierta información, ciertos resultados, donde vamos a recordar que la hipótesis nula se verifica cuando todas las medias son iguales y la hipótesis alterna cuando las medias son diferentes. Para este proceso el nivel de significancia va a ser de 0,05. Para el factor del porcentaje de almidón vamos a tener 3 diferentes niveles que ya lo habíamos mencionado en el ejercicio, que eran 2, 5 y 10%. Bueno, como resultados ahí en el apartado de análisis de varianza vamos a tener que nuestra significancia es de 0, valor el cual es menor a la significancia del proceso, que es de 0,5. Por esto ya damos ya por hechos, ya con estos resultados, que que vamos a rechazar la hipótesis nula y se va a tomar una hipótesis alterna, pero igual esto lo vamos a demostrar de una mejor manera con las gráficas. Bueno, en estos resultados de las diferentes medidas de la dureza, vemos cómo efectivamente cada media distan mucho entre sí, con una desviación estándar que no llega a tocar con ninguna de las otras medias. Como gráficos ya de medias, vamos a tener primero la gráfica de valores individuales de dureza versus porcentaje de almidón, donde podemos observar cada uno de los valores, cómo cada uno de los valores son diferentes entre sí y entre cada porcentaje de almidón, ¿sí? Como que ninguno llega a tocar o a estar cerca del otro. Segundo, tenemos la gráfica de intervalos de dureza versus el porcentaje de almidón, donde podemos observar cómo, bueno, lo que mencionaba, ningún intervalo llega a tocar con otro valor diferente de cada porcentaje de almidón. Como tercera gráfica vamos a tener una gráfica de cajas de dureza, donde podemos ya concluir con esta gráfica y con las anteriores cómo la dureza va a ir aumentando a medida que aumenta el porcentaje de almidón. Con estos resultados ya podemos dar respuestas bueno, además de que ya le dimos respuestas a los primeros puntos, también al punto C, donde vamos a recomendar al fabricante utilizar el máximo porcentaje de almidón posible, en este caso sería 10%,
ya que en este porcentaje de almidón es donde se obtuvieron las durezas más grandes. Bueno, además de las anteriores gráficas, también se va a hacer una comparación por medio del método Turkey. Este método nos arroja la siguiente información, eh, donde muestra diferentes resultados de agrupación, donde vemos como ninguna letra es compartida en ningún nivel de porcentaje al almidón, ¿sí? O sea, el 10% está en la letra A, 5% la letra B, 2% la letra C, y no llega a tocar en ningún momento ninguna letra con un diferente nivel. Bueno, tenemos también podemos observar la gráfica de Turkey, donde vemos como ningún intervalo se encuentra cercano a cero. Esto quiere decir que las medias de cada una de las comparaciones son significativamente diferentes entre sí. Vemos como los resultados que varían más de una a otra son del 2%, que son las durezas menores, al 10%, que son las durezas mayores. Bueno, para el punto D, vamos a verificar los tres diferentes supuestos, que son normalidad, varianza constante e independencia. Para la normalidad podemos observar cómo en la gráfica de probabilidad normal los puntos están muy cercanos a la recta. Por esto vamos a concluir que la normalidad es correcta, que este supuesto es afirmativo. En el caso de la varianza constante, se logra ver quizá un pequeño patrón en forma ascendente de los puntos en la segunda gráfica. Por esto vamos a tomar que efectivamente la varianza constante es un supuesto afirmativo. Y por último, para el supuesto de la independencia, podemos ver en la cuarta gráfica cómo los puntos son aleatorios entre sí. Por esto podemos concluir que la independencia es un supuesto correcto. Bueno, con esto ya haríamos solución a todo el ejercicio presentado. Para la segunda parte de este video vamos a estar resolviendo diferentes preguntas teóricas del libro de Análisis y Diseños y Experimentos de Humberto Gutiérrez. La primera pregunta menciona que expliquemos qué consiste y cuándo se deben aplicar el diseño completamente al azar con un solo criterio de clasificación. Bueno, el diseño completamente al azar se utiliza para comparar dos o más tratamientos, dado que solo consideran dos fuentes de variabilidad. Estos son los tratamientos y el error aleatorio. Este diseño se utiliza cuando necesitamos que los resultados no dependan de factores externos, ya que en este diseño todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. De esta manera, si durante un estudio se hacen un total de n pruebas, estas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales, temporales, se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos. La segunda pregunta menciona que supongamos que se desea probar la igualdad entre sí de 5 medias. Una alternativa para hacer esto sería comparar de 2 en 2 las medias utilizando la prueba T de Student y al final tomar una decisión. Expliquemos por qué esto aumenta el error tipo 1. Bueno, si se desea probar la igualdad de 5 medias a través de las pruebas T-Student, se van a tener 10 posibles pares de medias, ya que son 5 medias. Y si la probabilidad de aceptar la hipótesis nula para cada prueba individual es de 1 menos la probabilidad, que sería 0,95, entonces la probabilidad de aceptar las 10 hipótesis nula va a ser de solo 0,60, lo cual representa un aumento considerable del error tipo 1. ¿Sí? Va a haber 40% de probabilidad de que ocurra un error. La tercera pregunta menciona que se desea investigar el efecto del pH en el crecimiento de cierto microorganismo en un medio específico, y para ello se realiza un experimento. Teniendo como punto de partida la misma cantidad de microorganismos, se realizan 4 repeticiones y se obtienen los siguientes resultados.
Estos datos son evidencia suficiente para afirmar que los niveles de pH donde se logra menor y mayor crecimiento son el 3 y el 2 respectivamente. Expliquemos la respuesta. Bueno, vemos cómo efectivamente, según el estudio, el nivel de pH en 2 era de 105% y el nivel de pH en 3 era 75% el crecimiento. Pero como tal, estos datos no son suficientes, ya que se requiere un análisis de datos más exhaustivo, calcular el error de cada una de las muestras y el error total del experimento, obtener el ANOVA. Por medio de esta forma podremos comprobar la hipótesis de que en el medio 3 se tiene el mayor crecimiento y que en el medio 2 se va a tener el menor crecimiento bacteriano. La cuarta pregunta es un poco extensa, dice que se desea investigar la influencia de la temperatura en el rendimiento de un proceso químico en partículas que interesa investigar un rango de temperaturas entre 60 y 120 grados. Se tienen recursos para realizar 20 corridas experimentales. Entonces vamos a ir solucionando cada apartado. El primer apartado dice, los niveles de temperaturas con los que se experimentan son 60, 65, 70 y 120. Se hacen 5 repeticiones con cada nivel. ¿Considera que es adecuado realizar el diseño experimental? Bueno, como tal, no considero que sea adecuado realizar el diseño experimental con estos niveles, ya que, bueno, teniendo en cuenta que se van a tener 20 corridas experimentales, recomendaría utilizar igualmente 4 niveles, pero que estos sean más proporcionados, que estos sean 60, 80, 100 y 120 grados, y que cada uno de ellos se hagan las 5 repeticiones. El apartado B dice, el orden en que se decidieron hacer las corridas experimentales para facilitar el trabajo experimental fue primero las 5 de nivel bajo de temperatura, luego las 5 del nivel siguiente y así hasta finalizar. ¿Es correcto lo que hicieron? Yo diría que no es correcto lo que hicieron, ya que no se están teniendo en cuenta los posibles efectos externos que pudieran incurrir en el resultado de los experimentos. Por esto recomendaría hacer un diseño completamente al azar donde la aleatoriedad de los experimentos va a permitir tener un resultado donde los agentes externos sean en igualdad para todas las temperaturas. Y por último tenemos el apartado C donde dice para hacer un análisis estadístico se compara mediante una prueba test tubing de 2 en 2 niveles de temperatura y con base a eso obtuvieron conclusiones. ¿Es adecuado tal análisis? Bueno, se van a tener 6 diferentes posibles pares de medidas, ya que son 4 diferentes niveles de medición, lo que va a aumentar el error en los resultados. Yo propondría realizar un análisis de varianza, lo que va a permitir probar que la hipótesis de igualdad de las K medias son... y por último vamos a tener la pregunta 6, donde dice que qué son y cuándo se aplican las pruebas para comparar medias. Son métodos que permiten la comparación de los valores de una variable continua entre los posibles pares de medias, el cual depende del número de tratamientos con el fin de determinar diferencias entre ellos. Para realizar esta prueba es necesario que se haya realizado una prueba de hipótesis y que se haya rechazado la hipótesis nula, es decir, que todas las medias son iguales. Esto sería todo por este video. Mi nombre es Pablo Andrés Rangel y este video fue realizado con fines académicos para el curso de diseño de experimentos con la profesora Nayardila Santamaría. Muchas gracias.